Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están gozando en esta tarde? Amén. Pues si nos estamos gozando en esta tarde, es porque en su gracia, en su misericordia, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Amén. Y cuando el Espíritu Santo está en medio de nosotros, el Espíritu Santo todo lo cambia. Amén. El Espíritu Santo todo lo transforma. Amén. Y yo por fe sé que en esta tarde, por medio de su palabra, el Espíritu Santo va a venir trayendo luz en nuestros corazones. Amén. Los que estuvieron el miércoles pasado en el estudio, ¿se acuerdan que vimos la persona del Espíritu Santo? Y dijimos que una de las cosas que el Espíritu Santo hacía era santificarnos cada día más para la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos ayudaba a crecer cada día. Y el método preferido del Espíritu Santo para hacernos crecer en la gracia es este. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso yo sé que en esta tarde Dios va a hablar a tu corazón. Amén. Y lo vuelvo a decir, cuando Dios habla todo cambia. Amén. Si hablo yo, la palabra cae al suelo. Pero dice que la palabra de Dios jamás cae al suelo sin que se cumpla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos han venido dispuestos a que Dios les hable? Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Yo no voy a entretenerme más y creo que vamos a ir directos al texto. Realmente es una predicación expositiva, pero yo le ponía nombre. Yo le ponía título y el título de la predicación es El glorioso amor de Dios. Amén. Me van a acompañar a la escritura que se encuentra en el capítulo 5 de la epístola a los Romanos y versículo 5. Presten atención porque yo creo que es uno de los pasajes más bonitos de toda la Biblia. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Yo pediría a mi hermano David que le representara en las manos del Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, tu palabra ha sido leída y tu palabra no necesita presentación porque por ella misma es santa, viva y buena. Por eso, Señor, en esta tarde te rogamos por tu siervo, Dios mío, para que tú lo impulses para tu gloria, Dios mío, y para el beneficio de tu obra, Dios mío. Queremos oírte, Señor, a través de tu santa palabra, Dios mío, porque la iglesia de Rojales te necesitamos. Por eso, Señor, sírvete de él en el nombre de Jesús. Amén. Creo que aproximadamente hace un mes prediqué también un texto de la epístola a los Romanos. Y antes de entrar comenté algo que hoy me gustaría volver a comentar. Cuando leemos la epístola a los Romanos, yo creo que sin lugar a dudas estamos ante uno de los escritos más importantes de toda la Biblia. La carta a los Romanos recoge todo el fundamento de la fe cristiana. Gran parte de lo que creemos, de lo que practicamos y de lo que los ministros exponemos desde el púlpito, se recoge todo en la carta a los Romanos. Por eso yo creo que la epístola a los Romanos, yo creo que es uno de esos libros de la Biblia. Hay que leer toda la Biblia, alimentarnos con toda la Biblia. Pero la epístola a los Romanos yo creo que es una carta que todo cristiano y cristiana debería leer y estudiar durante toda su vida. Porque como digo, es una carta que recoge todo el fundamento cristiano. Hay una particularidad en la carta a los Romanos. Ya saben que está escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe más de la mitad del Nuevo Testamento
Y las cartas de Pablo, casi todas, van dirigidas a iglesias que el apóstol Pablo había estado, o había pastoreado, o había abierto él. Pero la carta a los romanos no. La carta a los romanos, cuando Pablo la escribe, Pablo todavía no había estado en Roma, no había visitado esta iglesia, no la había abierto él, ni nada por el estilo. Entonces, lo que Pablo hace cuando escribe esta carta es presentar el evangelio tal cual lo predica él. Muchas veces decimos, yo también lo he dicho muchas veces, que la carta a los romanos es el evangelio según Pablo, pero no, es el evangelio de Jesucristo. Amén. Es el evangelio de Cristo, porque no hay otro evangelio. Amén. Amén. Quiero enfatizar esto de acuerdo antes de entrar en el mensaje, porque creo que es importante. Amén. Cuando hablamos de Pablo, yo creo que hablamos de un coloso. Amén. Creo, sin temor a poder equivocarme, que sin contar a Cristo, de acuerdo, creo que nadie en la historia del cristianismo ha sufrido tanto por la obra como el apóstol Pablo. Él mismo lo diría en 2 de Corintios, hablaría de todos estos sufrimientos que él experimentó por la obra. Y diría, 3 veces he sido agotado con balas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de dominación. Y sigue una larga lista. Pablo fue el hombre que Cristo designó para cambiar el mundo. Se ha hecho más o menos una aproximación de todos los kilómetros que el apóstol Pablo corrió durante su viaje misionero predicando la palabra, y se acerca a los 15.000 kilómetros. Eso hace 2.000 años es una auténtica gesta. 15.000 kilómetros predicando la palabra de Dios. Se dice todo eso a pie y en barco. Entonces no había aviones ni nada, todo a pie. Un hombre dotado con una capacidad impresionante, instruido a los pies de uno de los mayores rabinos de la época. Pues este coloso, con la carta a los romanos, corona su obra magna. Es la carta magna del apóstol Pablo. Como decía antes, todo cristiano a lo largo de su vida debería estudiar y leer esta carta, porque están comprendidas todas las doctrinas fundamentales, y el eje sobre el cual gira una y otra vez esta carta es la cruz de Cristo. Amén. Creo sinceramente, y con mucho dolor lo voy a decir, que el cristianismo está en decadencia dentro de la sociedad. Y el cristianismo está en decadencia dentro de la sociedad porque estamos descuidando e ignorando lo que significa la cruz de Cristo en nuestras vidas. La cruz está dejando de ser el centro de nuestras vidas cristianas. Y cuando empezamos a ignorar lo que nuestro Dios y Salvador hizo por nosotros en aquella cruz, nuestras vidas cristianas, nuestra relación con Dios empieza a entrar en plena decadencia. Porque es en la cruz donde entendemos que somos pecadores, es en la cruz donde entendemos nuestra miseria, es en la cruz donde entendemos que nosotros no merecíamos nada, y es en la cruz donde entendemos que solo en Cristo y nada más que en Cristo hay salvación. Por eso el apóstol Pablo empieza a detallarnos lo que es la cruz. Y en los primeros capítulos de la epístola habla de la cruz como lugar de juicio. Habla de la cruz como el lugar donde Dios juzgó el pecado en Cristo. En aquella cruz, Dios, el Padre, descargó su ira, su justa ira, porque la ira de Dios es justa. Amén. Sobre Cristo, para que pagara por todos nuestros pecados. Para que me entiendan, en aquella cruz, el Padre trató a Cristo como si fuésemos nosotros y a nosotros como si fuésemos Él. Amén. Yo a eso hubiera dicho una vez más fuerte. Digo que en aquella cruz, el Padre trató a Cristo como si fuésemos nosotros y a nosotros como si fuésemos Él. Amén. Pero en el texto que hemos leído, que es un poco más adelante, el apóstol nos va a presentar la cruz desde otra perspectiva distinta. Ya no es la perspectiva
perspectiva del juicio, sino que ahora es desde la perspectiva del amor. No cualquier amor, sino el glorioso, perfecto e incondicional amor de Dios. Por eso, en el primer versículo que leíamos, que era el versículo 5, el apóstol decía: la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Por desgracia, muchísimas veces, hermanos, siento que dudamos del amor de Dios. Cuando todo nos viene de cara, cuando no hay problemas, alabado sea tu nombre. Qué bueno es el Señor, cuánto me ama. Pero cuando vienen maldades, cuando vienen los problemas, cuando vienen los malos momentos, parece que nuestra seguridad de sentirnos amados por Dios empieza a tambalearse. Y yo digo algo en esta tarde. Yo creo sinceramente que alguien que ha nacido de nuevo, que alguien que tiene el Espíritu Santo en su corazón, no puede dudar del amor de Dios. Amén. Por eso en este versículo que hemos leído, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Miren, ese derramado está en la forma verbal del tiempo perfecto. Lo que quiere decir que fue una acción hecha una vez y para siempre. Amén. Déjame decirte que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón una vez y para siempre. Que hubo un día donde Dios depositó ese amor dentro de tu corazón y que no hay nada ni nadie que pueda quitar un ápice de ese amor. Amén. El amor de Dios en tu vida no tiene subidas y bajadas. El amor de Dios permanece, porque el amor de Dios no depende de quién tú eres, el amor de Dios depende de quién es Él. Amén. Por eso el mismo apóstol en el capítulo 8 de también la carta a los romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambruna, desnudez, peligro, espada. Dice: pues ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo ancho. Nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Miren, hermanos, pueden venir todos los problemas que quieran. Vas a pasar tribulaciones, pasarán momentos de frialdad espiritual, sí, es verdad, pero el amor de Dios siempre va a estar en tu corazón. Dice Dios en su palabra: se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Dice: pues cuando ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Dios te ama con un amor eterno. Pero déjame decirte una cosa: fundamenta tu relación con Dios en el conocimiento que tienes de este amor. Amén. Porque no puedes fundamentar tu relación con Dios sobre tus emociones y tus sentimientos. Amén. Aunque están todos, hoy te hacen estar contento con todo el mundo, pero mañana puedes estar enfadado. Pero si tú fundamentas esa relación con Dios sobre el conocimiento que tienes de la palabra, esta nunca falla, esta no varía, esta siempre permanece. Y esa relación estará fundamentada sobre la roca. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y ahora, hermanos, el apóstol Pablo se dispone a describirnos cómo es este amor. Y para describirnos este amor, lo que el apóstol Pablo hace es describirnos los detalles de los amados, de los que hemos recibido ese amor. Miren, de normal, para que una persona se enamore de otra, el que ama tiene que haber visto alguna virtud en el amado y como consecuencia se ha enamorado de él, ¿no? Por ejemplo, dice la palabra: Raquel era de bella figura y de hermoso semblante, y Jacob se enamoró de ella. ¿Por qué se enamoró Jacob? Porque Raquel era de bella figura y de hermoso semblante. Jacob vio esa virtud, como consecuencia se enamoró de ella, ¿no? Usted se enamoró de su marido o de su mujer porque vio alguna virtud
que hizo enamorarse, ¿no? Amén. Bueno, resulta, hermanos míos, que el amor de Cristo por nosotros pasa todo lo contrario. Voy a darles un ejemplo, y así se ríen un poco, que están muy serios, para que me entiendan. Yo creo que aquí la mayoría somos padres, ¿no? De acuerdo. Yo la mayoría soy más padre de hijos que de hijas, no es mi caso. Tú imagínate que tu hijo te viene y te dice que se ha enamorado de una muchacha. Amén. 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 Como es lógico, tú quieres saber cómo es esa muchacha, ¿no? ¿Quién es? Ahora coge el niño y te enseña a la muchacha. Cuando tú ves a la muchacha físicamente no le cabe más. Para que me entiendan, es fea. Dice, bueno, hijo, será buenecita, será buena persona. La muchacha más amarga que el vinagre. Ya, pues por ser positivo, por ver a tu mujer, dice, bueno, será una mujer de su casa o será trabajadora. La niña a las 12 de la mañana tiene la manta en el cuello. Y para postre, ya para rematarlo, coge el hijo y te dice, pero es que hay un problema. Y es que ella ni siquiera me quiere. Sería raro, ¿verdad, ese amor? Ese enamoramiento sería extraño, ¿no? Yo por lo menos si fuera mi hijo le diría, hijo, pues ¿de qué te has enamorado? ¿Es fea? ¿Mala sombra? No es una mujer de su casa, ni siquiera te quiere, porque si por lo menos te quisiera. Es un amor que no tiene sentido, ¿verdad? Pues déjame decirte con mucho respeto y con mucho cariño que hubo un momento donde esa muchacha era lo susceptible. Porque el texto de la Biblia nos describe. ¿Y sabes cómo? ¿Y sabes qué dice la palabra de nosotros? ¿Cómo nos describe Pablo? Dice que éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. ¿Creen de verdad que nosotros merecíamos ese amor? ¿Crees que Cristo se entregó por ti y por mí por alguna virtud que vio en nosotros? Porque yo creo que todo lo que había en nosotros era malo. Dice que todos éramos pecadores. Más dice el mismo texto de Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, aún así fueron inútiles, no hay quien entienda, no hay quien haga nada bueno. Sus pies se apresuran a derramar sangre, no hay temor de Dios en ellos. Yo creo que a veces no somos conscientes de lo que significa pecar contra Dios. Cuando somos pecadores, nos estamos rebelando contra Dios. Cuando somos pecadores, estamos atentando contra su perfecta santidad. Amén. Estamos atentando contra su justicia. Amén. Y lo que la Biblia dice es que cuando estábamos en el mundo, todos éramos así, tanto yo como usted. Todos nos rebelemos contra el Dios santo, contra el Dios perfecto, contra el creador y sustentador del universo. ¿Somos conscientes de la gravedad de esto? Tú imagínate que Dios da órdenes a toda la creación. Él dice a las estrellas moveros y las estrellas se mueven. Él dice al viento detente y el viento se detiene. Él le dice al mar, hasta aquí llegarás y de ahí no pasarás, y el mar de ahí no pasa. Y ahora nosotros nos dice, obedéceme, y nosotros con nuestro orgullo decimos no. Esta es la realidad, hermanos. Nos guste o no, cuando estábamos en el mundo éramos perversos. Mire, personajes tan malos en la historia como Hitler, Stalin, Pablo Escobar, no eran anomalías, eran lo que cada uno de nosotros podría haber sido potencialmente dentro de nuestro pecado. El problema es que nos empeñamos en mostrar el pecado como una pequeña equivocación, como un tropezín. Pero cuando pecamos, estamos pecando contra un Dios infinito.
el pecado tiene consecuencias infinitas. También decía el apóstol Pablo que éramos débiles, pero la palabra aquí, para que podamos entenderlo más bien, sería impotentes. O sea, no solo éramos pecadores, sino que dice la palabra que estábamos incapacitados para poder hacer el bien. Dice Romanos 8, versículos 7 y 8, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Repito, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Es algo que yo creo que he dicho muchas veces aquí. El hombre no es pecador porque peca porque es pecador. Cuando estábamos en el mundo, éramos incapaces de hacer el bien, de hacer un bien que agrada a Dios. Yo sé que esto cuesta mucho de aceptarlo, pero es la pura realidad. Hemos leído el texto de Romanos, pero también nuestro Señor Jesucristo decía: quien peca, esclavo es del pecado. Un esclavo está privado de cualquier decisión propia. Solo puede hacer aquello que su dueño ordena. Cuando estábamos en el mundo, el pecado nos decía para allí, nosotros para allí. El pecado nos decía esto y nosotros hacíamos eso. Porque Él se enseñoreaba de nosotros. Si hoy está usted aquí igual que yo, no es por una decisión propia e independiente que tomemos en su día, sino que fue porque el Espíritu Santo, por su gracia y misericordia, vino iluminando nuestro corazón, vino trayendo luz dentro de nuestras tinieblas, vino mostrando que sin Cristo estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Luego éramos pecadores e incapaces de dejar de pecar. Todo eso cuando Cristo se entregó por nosotros. Amén. Pero es que Pablo da una tercera descripción, y esta es la más devastadora de todas. Éramos enemigos de Dios. Éramos sus contrarios. Cuando estábamos en el mundo, la relación entre Dios y nosotros estaba rota. Yo la verdad escucho muchas veces gente del mundo que dice: yo sé que el Señor está conmigo. Déjame decirte que sin los beneficios de la cruz no puede haber relación con Dios. Amén. Amén. Dios no puede tener relación con el pecador. Hablo de una relación paterno-filial como la que tenemos nosotros. Porque ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. ¿Por qué estamos buscando? Su perfecta santidad no puede relacionarse con lo sucio. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. La barrera de enemistad debía de ser derribada. Pero no solo por parte de Dios, también por la nuestra, porque esto es verdaderamente lo grave. Porque es cierto, Dios, por su perfecta santidad, no podía tener relación con nosotros. Pero lo peor de todo es que nosotros tampoco queríamos tener relación con Él. No era que nosotros quisiéramos acercarnos y Dios nos rechazara, no, es que de entrada nosotros mismos no queríamos cuentas con Él. Amén. Miren, en el capítulo 1 de Juan, cuando el apóstol está describiendo la encarnación de Cristo y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Dice, pero el mundo no le conoció. Es más, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando Dios vino encarnado a reconciliar al mundo consigo mismo, era tanto nuestro pecado, era tanto nuestro orgullo, que le dimos la espalda a Dios. Y tuvo que ser Él y no nosotros quien derribara esa barrera. Tuvo que entregarse en aquella cruz para que fuera posible y después poder atraerte hacia Él con cuerdas de amor. ¿Cuántos han sido atraídos hacia Él con cuerdas de amor? Amén.
Luego todo eso éramos nosotros cuando Cristo derramó su amor en nosotros. Amén. Pecadores, impotentes, enemigos de Dios. Y aun en esa condición, Dios te amó con un amor infinito. Por eso nuestra relación con Dios respecto al amor nunca puede ser a partes iguales, porque fue Él quien tomó la iniciativa. Dice el apóstol Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Vamos a dar un fuerte aplauso a su palabra. Gloria a Dios. El apóstol nos ha hablado de cómo Dios ha derramado su amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Nos ha hablado de cómo éramos nosotros cuando Cristo murió por nosotros. Y ahora el apóstol Pablo nos va a contestar otra pregunta. ¿Cómo puedo estar yo seguro de que Él me ama? ¿Cuántos quieren estar seguros de que Dios nos ama? Amén. Esto es importante. Porque el amor tiene esa particularidad. El amor no es algo que simplemente se dice, el amor es algo que se demuestra. De nada vale decir que amamos si ese amor no va acompañado de una demostración firme. ¿Verdad? Por eso, cuando el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 13, él describe el amor, él describe acciones que se demuestran. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, no es orgulloso, no es egoísta, no se enfada, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor siempre requiere acción. Amén. El amor, hablando de boquilla, ¿sabes qué es? Pamplina. ¿Qué cosa tan fea? ¿Habrá cosas más feas que la pamplina? La pamplina es el amor que habla pero no siente. Y yo creo que entre hermanos en Cristo la pamplina está fea, ¿verdad? Pero es que tengo la sensación que a veces somos pamplineros hasta con Dios. Nos ponemos de rodillas delante de Él y empezamos. ¡Ay, Señor, cuánto te amo! ¡Ay, Señor, qué bueno eres! ¡Ay, Señor, qué haría yo sin ti! Y todo lo que hacemos por Dios se queda ahí, en palabras. ¿Y sabes qué dice? Hay un dicho común que dice que las palabras se las lleva el viento. Si de verdad amamos a Dios, es tiempo de demostrarlo. Porque además, hay pocas cosas que tengan menos sentido que ser pamplinero con Dios. Porque de verdad, con los hombres te puede valer. Hay hombres que les gusta que les hagan la pamplina. Hay hombres que les gusta que le pasen la mano por el hombro, aunque sea de mentira. Pero a Dios no. A Dios no le va eso de la pamplina. Dios tiene un amor demostrado. Dios tiene acciones acompañadas de buenas intenciones. A Él no le va eso de la pamplina. ¿Qué le va? Por eso Él dice que ama y Él demuestra su amor. ¿Quieres saber cómo? Decía el apóstol Pablo, difícilmente habrá quien muera por un justo. Dice, aunque tarde, haya quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios demuestra su amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sí demuestra su amor. Él no es como nosotros muchas veces. Nosotros un día demostramos y 5 no. Pero Él dijo Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él lo dijo. Él fue a aquella cruz y murió por ti y por mí. Amén. Qué bueno es nuestro Cristo. Amén. Por eso lo que hace Pablo para enfatizar esto es precioso. Porque Pablo pone en una balanza hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar nosotros y hasta dónde llegó Cristo. ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros? Y dice Pablo, difícilmente alguien moriría por un justo.
Cuando habla de justo, habla de recto delante de la ley. Dice, difícilmente, diciendo casi imposible, nadie muere por una persona justa. Dice, bueno, aún puede ser que por una persona buena alguien se ponga en su lugar y muera. Esto es verdad, ¿no? Hay muchas personas que han muerto en lugar de personas que ellos consideraban buenas. Pero hay un merecimiento, hay una reciprocidad. Mueres por esa persona porque ha sido buena contigo, ¿no? Pero lo que dice Pablo es terrible, hermanos. Porque nos ha hablado hasta dónde llegamos nosotros, pero es que ahora se pone a decir hasta dónde llegó Cristo. Y esto rompe totalmente todos los esquemas sabidos y por haber. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no muere por el justo, que va. Cristo no muere por el bueno, que no. Cristo muere por el asesino. Cristo muere por el embustero. Cristo muere por el chismoso. Cristo muere por el maldiciente. Cristo muere por la prostituta. Cristo muere por el drogadicto. Cristo, hermanos, muere por mí. Y Cristo muere por mí. Es tiempo de dejar de dudar del amor de Dios. Que Dios te ama con un amor eterno. Gloria a Dios. Y con esto concluyo. Y alabado sea el Señor. Es tiempo de mirar la cruz como lugar donde Dios derramó su amor por nosotros. Amén. Dios te bendiga.